En los últimos años, después del 2002, con la subida al poder del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ocurrieron diversos cambios en Colombia, unos más favorables que otros para, de cierta forma, la comunidad colombiana. Aún así, Colombia se sabe que tiene miles de riquezas, patrimonios culturales, patrimonios históricos y más que todo las mujeres y las flores. En los últimos días se han visto diferentes formas de hacer política, unas más limpias, podría decirse, que otras. ¿Esto a qué interviene? Interviene al punto en el cual los candidatos presidenciales están manejando un cierto número de mentiras que pueden afectar a sus contrincantes para subir al poder. Sin embargo, una de las preguntas más importantes que se están teniendo en estos últimos días son cómo los candidatos están llevando a cabo sus campañas electorales. Para comenzar a responder cada una de estas preguntas es importante, digamos, de cierta forma conocer nuestra historia colombiana. La mayoría de estas personas están aliadas con presuntos participantes de la corrupción, como bien se sabe, de el padrino de Duque, pero aún así hasta el momento no se le ha podido confirmar nada. Qué raro. Este señor podría decirse que era demasiado cercano al narcotraficante Pablo Escobar. Estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, quien se dice que en los tiempos en el cual Pablo Escobar estaba en este punto del narcotráfico, su padre, es decir, el padre de Álvaro Uribe Vélez, estaba prestándole sus avionetas para que este señor pudiera transportar la droga a los Estados Unidos y a México. Se dice que Álvaro Uribe Vélez, en las reuniones que hacían en sus fincas lujosas, aquí también invitaba a personas que estaban demasiado ensuciadas con el paramilitarismo. Podría decirse que eran los cabecillas de este grupo armado, al margen de la ley. Este candidato es una de las opciones con las cuales de cierta forma hacer un cambio en el país colombiano. En este momento les voy a dar varias opciones, varios puntos a favor con los cuales sería el posible mejor candidato que pudiese tener Colombia. La número uno, y a mi parecer la más importante, podría ser el hecho de que Petro es una de las personas que más conoce el país. Ha vivido muchos acontecimientos en cuanto a la guerra del país, referente a los aspectos económicos, sociales, políticos y todo lo que pudiese verse de este punto de vista en cuanto a nuestro territorio. Pues la segunda y no menos importante, estamos hablando de que esta persona influyó fuertemente en la democracia del país, por el hecho de estar en la reconstrucción de la Constitución de 1991. También fue uno de los promotores de la séptima papeleta. Bueno, ahora el segundo en la lista es Fajardo. Este candidato tiene una particularidad muy especial, y la primera es que él fue alcalde de Medellín. Aquí logró hacer bastantes obras en pro de la comunidad. En algunas reuniones Fajardo selló alianza con varios gobernadores de los municipios de Antioquia, pero estos gobernadores quedaron muy satisfechos con el trabajo que este personaje hizo en cada una de los lugares. Podría decirse que Fajardo lo que hizo en este lugar también pudo haberse logrado en todo el país colombiano. Otro de los personajes que también eran importantes en estas elecciones para el 27 de mayo fue De la Calle. Logró una parte importante en el proceso de la historia de Colombia, ya que pues con las FARC se había tratado de firmar un acuerdo de paz desde el año 1980, cosa que hasta el momento no se había logrado como tal. Podríamos decir que hasta el
2012 fue cuando en realidad ambas partes pudieron estar de acuerdo para que al fin y al cabo el resultado fuera que este grupo, al margen de la ley, pudiera dejar a un lado las armas. Las personas quedaron un poco dolidas por este suceso de haber firmado la paz, ya que cuando se hizo el plebiscito en este mismo año, estamos hablando del 2012, el resultado fue el no a la paz. Aún así, pues muchas personas obviamente se sabe que votaron por el sí, pero el pueblo colombiano estaba rotundamente cansado y decían tener memoria histórica sobre lo que había pasado años anteriores con este grupo, respecto a la destitución de tierras, narcotráfico, secuestros, muertes, todo lo que este grupo, al margen de la ley, hizo en su trayectoria como guerrilla. Por otro punto, podríamos decir que la calle, siendo un buen negociador para estos puntos en cuanto a la paz, también pudo haber sido cosa que de pronto haya podido subir a la presidencia. Este señor hubiera podido crear alianzas y hubiera podido negociar diferentes puntos que fueran importantes para Colombia, como por ejemplo tratados de libre comercio con otros países. Hubiera podido negociar con otros grupos aparte de las FARC, tratados de paz, para que obviamente estos dejaran las armas, y así de este mismo modo obviamente hubiera más seguridad en Colombia. Finalmente se reconoce a estos 5 individuos como candidatos a la presidencia. No obstante, con Iván Duque, el ganador de la primera vuelta, se esperaría que Fajardo hiciese una alianza con Gustavo Petro. Aún así, siguiendo por supuesto algunos ítems similares de sus planes de gobierno. Por otro lado, lo que aquí podría destacarse al final es Colombia por cuál candidato, o sea, por cuál de los dos candidatos va a votar en esta segunda vuelta. De Duque podemos esperar una presidencia, podríamos decir, similar a los últimos 16 años, prácticamente. En cuanto a Petro, cambiaría totalmente la metodología de gobierno de los últimos años. Sería pues obviamente por sus condiciones de pensamiento y todo lo que esto concierne, podríamos decir que sería un gobierno de izquierda. Pero las familias adineradas pues obviamente temen en sus fincas y, ¿por qué no?, a los aguacates. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un muy buen día.